en Cristo por Dios. Ahora esta carta, hermanos, está dirigida a la iglesia en general. Y esta carta, hermanos, está movida por una advertencia que Judas quiere hacerle a la iglesia. La advertencia era de que se habían infiltrado algunos hermanos en la comunidad cristiana a que participaban de los ágapes, participaban de las reuniones y de la vida de la iglesia, pero que sus vidas no se estaban sometiendo al señorío de Cristo Jesús. Y ellos, hermanos, privadamente estaban cometiendo actos de incredulidad, de rebelión y de inmoralidad sexual. Estaban tomando la preciosa gracia del Señor y la estaban convirtiendo en libertinaje. Y Dios usa los ejemplos de Egipto, y usa los ejemplos de Sodoma, y usa los ejemplos de los ángeles rebeldes en el cielo, para ilustrar que el fin de aquellos que no se someten al señorío de Cristo es juicio, y juicio eterno. Ahora Judas habla duramente a los tales. Les pone unas etiquetas bien fuertes. Dice que son nubes sin agua, que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces desarraigados. Les dice que son estrellas errantes, olas espumosas de vergüenza, que manchan los ágapes del pueblo de Dios. Ahora, como decimos, hermano, Judas hace una diferencia entre estas personas que se habían infiltrado en la iglesia, que estaban participando de la vida de la iglesia, pero que no se sometían al señorío de Cristo, y los amados. Repetidamente él hace esta división, versos 3, 4, 14 y 17. Pero la advertencia pinta un retrato muy claro de lo que pasa en la vida del hombre cuando no se somete al dulce señorío de Cristo Jesús y empieza a pastorearse a sí mismo. Y lo que sucede es, viene la tragedia, viene el caos y últimamente viene el juicio. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando nosotros expandemos lo que nos dice Judas a todo el consejo de la palabra, hermanos, lo que Judas está diciendo acá no era un caso aislado, sino un fenómeno que estaba poniendo en peligro al resto de las iglesias. Es más, hermanos, hay profecías en la palabra que habla de que esta va a ser la condición de las iglesias en los últimos tiempos. Quiero leer ciertos pasajes y quiero que los atendamos con mucha atención, porque es el Espíritu de Dios que está hablando. Primero de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 3. Debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, que amarán más los deleites que a Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 4. En aquel tiempo no solamente habrán personas con comezón de oír, sino que se amontonarán maestros en los postreros días conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Segunda de Pedro 3:2. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores que andarán según su propia sensualidad y concupiscencia. El Espíritu de Dios advierte, hermanos, a la iglesia de que hermanos, evangelio nominal que habla de Cristo Jesús y lo honra de labios, pero que en el corazón se pastorea a sí mismo, va a ser una corriente que está aquí para quedarse. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Bueno, el llamado de la iglesia, de acuerdo, hermanos, a Judas, es el contender por la fe. El contender por la fe, hermanos, dada por Dios una sola vez para los santos. Esto es, en otras palabras, guerra espiritual. Amados, verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común fe, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez por los santos. Judas llama a la iglesia de ayer y de hoy a levantar las manos y a pelear, hermanos, a contender por la fe, a estar firme en la fe que Dios nos ha dado.
en el contexto de una guerra espiritual, esto es en contra de las fuerzas del mal y de las tinieblas que buscan socavar, hermanos, las verdades del evangelio, que buscan volver la fe cristiana en un mero asentimiento intelectual, que buscan tomar la gracia de Dios y convertirla en libertinaje. El Señor dice que nuestra batalla no es contra hombres, hermanos, no es, hermanos, contra carne, no es contra sangre, sino que es contra principados, potestades, malicias espirituales en los aires, que usan a estos hombres de los tiempos finales para confundir, para seducir y para apartar a los santos de Dios de la sincera devoción a Cristo. Esta es guerra espiritual, es una guerra inevitable, es una guerra que ya ruge en medio de nosotros. Esta es la batalla de la fe. Y esto, hermanos, es algo que nosotros estamos llamados a atender, porque, hermanos, el Espíritu de Dios dice: contendan por la verdadera fe que les fue entregada. Ahora, ¿cómo contendemos? ¿Cómo peleamos? ¿Cuál es el plan de guerra del Señor? Hermanos, del verso 20 en adelante que el pastor José nos estuvo explicando, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor nos llama en primer lugar a ser una iglesia llena del Espíritu de Dios. El problema de estos hombres que habían sido engañados y que son nubes sin agua y que son árboles sin raíz y que son estrellas errantes se puede reducir, hermanos, en lo que Judas describe: no tienen el Espíritu. Lo contrario, hermanos, entonces es cierto. Si nosotros vamos a contender por la fe del evangelio, hermanos, debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No podemos darnos el lujo, hermanos, de vivir los postreros días desprovistos, hermanos, del regalo, del don, del poder, de la llenura, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. No podemos, es una locura. Por eso Pablo, hermanos, insta a los efesios y les dice: no se embriaguen con vino, porque en ese vino hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu de Dios. En el verso 20, Judas llama a la iglesia. Este es el plan de guerra, hermanos, para resistir los engaños del último día. Vosotros, hermanos, sois distintos, ustedes son amados. Edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Imagínate que, hermanos, suene una alarma en un campo militar y que el soldado venga, se levante, se ponga el traje de guerra, venga y agarre su cinto, se ponga el casco, se amarre las botas y vaya al campo de batalla, y luego se acuerde de que dejó la espada. Ese va a ser el primer muerto. Ese va a ser el hazmerreír. Pero yo te pregunto, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es la espada del cristiano? La palabra de Dios, forjada por el Espíritu Santo del Dios vivo. De tal manera, hermanos, de que nosotros, hermanos, en nuestro plan de guerra encontramos la necesidad de ser llenos del Espíritu y vivir una vida llena del Espíritu. No podemos darnos el lujo de vivir una vida vacía del Espíritu, hermanos, o esta guerra, hermanos, va a ser muy larga y muy terrible para nosotros. En segundo lugar, verso 21, consérvense en el amor de Dios. Consérvense en el amor de Dios. Ámense los unos a los otros. Ustedes no saben el consuelo que trae, hermanos, al corazón de los pastores cuando nosotros vemos de que la iglesia se ama la una a la otra. Que ustedes vemos que están orando los unos por los otros, que están consolándose los unos a los otros, que están recogiendo las lágrimas los unos de los otros, hermanos, porque esta es la marca de un discípulo del Señor. No es ni siquiera, hermanos, una sana doctrina. Tan importante que es la sana doctrina, pero si no existe la marca del amor, hermanos, en los corazones de aquellos que la reciben, ¿de qué va a servir? De tal manera que el Señor manda a este ejército que va a contender en los últimos días, ¿a qué, hermanos? A empuñar la espada del Espíritu y amarse los unos a los otros.
Porque ¿qué pasa con un reino que está dividido? Un reino que está dividido en contra de sí mismo no permanece. Y si algo nosotros sabemos, hermanos, del reino de las tinieblas, es de que están bien unidos en el propósito de destruir, hermanos, a la iglesia, al reino de Dios. Así que el Señor nos llama al amor. Esta es una terminología de guerra, porque contendemos en contra del error, hermanos, pero lo hacemos unidos como iglesia en el vínculo perfecto del amor. Avanzamos a las órdenes de Cristo, que es nuestro capitán, y presentamos un frente unido en contra de los enemigos de la fe. Este plan de guerra incluye también el no movernos de la verdad, no movernos de la verdad que nos ha sido entregada. Verso 22, a los que dudan, convénzalos. Pero ¿cómo uno va a convencer al que duda si uno no sabe en lo que uno cree? Por eso, hermanos, el Señor nos llama, hermanos, a no movernos de la verdad. Estamos viviendo en una época que se llama de la desconstrucción. No sé si has oído ese término, pero el hombre está tan desencantado de la vida que está cuestionando todo lo que un día aprendió. Y agarra todo lo que aprendió, hermanos, e ideas acerca del matrimonio, acerca del trabajo, acerca de la sexualidad, acerca de la familia, las pone sobre la mesa y las desarma como que fueran una caja de Legos. La fe cristiana, hermanos, no está inmune a este movimiento del enemigo. También está siendo deconstruida de una forma vergonzosa. Maestros en los últimos tiempos, hambrientos de éxito y la aprobación cultural, han seguido ese camino. Pero yo digo, nosotros, hermanos, aferrémonos a las verdades enseñadas por Cristo y por los apóstoles y no nos movamos. Los vientos modernos de la filosofía y el posmodernismo no nos mueven. Nosotros seguimos, hermanos, el consejo de Salomón, que dijo: compra la verdad y no la vendas. Seguimos aquello que dijo también Pablo a los Corintios: nada podemos en contra de la verdad, sino la verdad. Nuestro plan de guerra incluye, hermanos, el no movernos de la verdad. Pero incluye también mostrar misericordia a los que yerran. Verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Porque este ejército del Señor que contiende, hermanos, en contra de las fuerzas del mal, no es un ejército, hermanos, que mata a sus enemigos. Cuando los enemigos son de carne y hueso, nosotros lo que hacemos, hermanos, es mostramos misericordia, los arrebatamos del fuego, hermanos, buscamos tener misericordia con temor. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El ejército de Dios no ejecuta a sus prisioneros de guerra, sino que ora por ellos. No tienes tú y no tengo yo personas en nuestra familia inmediata que han caído en inmoralidad, que han caído en pecado, que le han volteado la espalda al Señor. ¿Qué hacemos con ellos? Hermanos, lo que hacemos con ellos, orando en el Espíritu, humillándonos delante del Señor, fieles a nuestras convicciones, con amor bíblico, nosotros clamamos al Señor que tenga misericordia de ellos, hermanos. Y nosotros, hermanos, le pedimos al Señor. Yo no sé si tú se lo pides, yo se lo pido: Señor, hazme instrumento para arrebatar del fuego, Señor, aquellos, Señor, que están en error. En medio de todo esto, también este plan de guerra, hermanos, incluye mantener la pureza. Aborreciendo, dice Judas, aún la ropa contaminada por su sangre. Y hemos visto en nuestros días, hermanos, cómo una sociedad entera se rinde a los deseos sensuales de la carne y caen en inmoralidades sexuales, pornografía, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo. Nada de esto es nuevo. Lo que es nuevo, hermanos, y sorprendente, es una cultura cristiana, hermanos, que esté abriendo los brazos para aceptar esto. Ahora no aborrecemos, hermanos, y nunca vamos a aborrecer a quienes
practican estas cosas. Pero el Señor nos dice: aborrezcan aún el vestido, aborrezcan aún la ropa contaminada por su carne. Aborrecemos el pecado, hermanos. Hermanos, porque el pecado, hermanos, fue la razón por la cual Cristo descendió y murió en una cruz como un vulgar ladrón. No podemos, como cristianos, en esta guerra espiritual, hermanos, estar jugueteando con las tentaciones de la carne y haciéndole caso a las ofertas del mundo y oyendo la voz del diablo, hermanos. El Hijo de Dios, el cristiano, busca la pureza moral, busca la pureza sexual, hermanos, no de una manera legalista, pero como un fruto de devoción al más puro ser del universo, que es Cristo Jesús. Y los enemigos de la fe se levantarán como un tsunami, con rebelión, con incredulidad, con inmoralidad. Ya las universidades en los Estados Unidos son centros de esto. Son centros de esto. Y la batalla ahora se está peleando muchas veces en las escuelas primarias, donde nuestros hijos, hermanos, están siendo endoctrinados, y nuestros nietos en la rebelión, en la inmoralidad, en la incredulidad de las cosas, hermanos, una vez entregadas a la iglesia. Y esto ciertamente ha llegado a las iglesias de Cristo Jesús. Nosotros conocemos a un hermano, no vamos a mencionar su nombre, pero un hermano que se entrenó en un seminario bautista. Un hermano que fue evaluado por los examinadores bautistas. Un hermano que se le dio dinero para que plantara una iglesia en la ciudad de Miami o circunvecina. Y ahora, hermanos amados, él dice: mi iglesia ya no es una iglesia, sino que es un centro espiritual, en donde son bienvenidas la gente que tiene fe en Jesús, pero son bienvenidos también los que son de otras religiones, y también si tú eres ateo, no importa, porque nosotros no somos ya una iglesia, sino somos simplemente un centro espiritual de apoyo emocional. Y yo digo, Judas tenía razón cuando escribió esta carta. Ahora la pregunta, hermanos, que queremos hacer es: si nosotros estamos llamados a contender, si nosotros estamos llamados a pararnos, hermanos, y a oír la advertencia, hermanos, de Judas, de Pedro, de Pablo, de Cristo. Si nosotros, hermanos, venimos y leemos estos medios de gracia que el Señor nos da, y estas instrucciones, hermanos, de no movernos de la verdad, de amarnos los unos a los otros, de llenarnos del Espíritu Santo. La pregunta es, hermanos, si nuestra contienda en contra de las fuerzas del mal va a ser suficiente, o si nosotros también seremos arrastrados por esta corriente. Déjame decirte que es una corriente, hermanos, que a veces parece indetenible. Así que aquí está nuestra pregunta directiva: ¿por qué pueden nuestros corazones descansar confiados en Dios en medio de una guerra espiritual en donde los enemigos de la fe buscan destruirnos? ¿Por qué nosotros podemos descansar confiados en medio de una guerra espiritual, confiados en Dios, en donde los enemigos de nuestra fe buscan destruirnos? Y Judas, hermano, nos da tres razones simples, sencillas, poderosas y, hermanos, que conmueven el corazón. Y esta es la primera: podemos descansar confiados en medio de esta guerra espiritual porque Dios nos ha dado promesas, como cantábamos acá. Y la primera promesa es de que Él ha prometido, hermanos, sostenernos. Él ha prometido sostenernos. Verso 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caer. Oh, sí, el Señor nos llama a contender por la fe. El Señor nos llama a ponernos la armadura, hermanos.
El Señor nos llama al amor, a la verdad, a la pureza y a la misericordia. Pero ay, ¿qué sería de nosotros si fuéramos abandonados a nuestras propias fuerzas? Sin duda, como dice el himno, castillo fuerte, nuestra débil defensa, hermanos, no sería nada en contra de las fuerzas del diablo. Pero nuestros corazones descansan. ¿Por qué, hermanos? Porque oímos la promesa de Dios, hermanos, y Dios ha prometido guardarnos sin caer. El poder de Dios está de nuestro lado. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia, nos guardará sin caer. Y si algún día tropezamos, Él ha dicho que Él nos va a levantar. El consuelo trae esto al corazón. Es Dios el que pelea mis batallas. Es Dios el que adiestra mis manos para la guerra. En el fragor de la batalla yo me doy cuenta que yo no estoy solo. Yo veo a mi lado y me doy cuenta de que Dios está conmigo, siempre con nosotros. Veníamos oyendo con mi esposa un corito sencillo que dice: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Mis amados, por eso en medio de la guerra espiritual, teológica, en medio de la guerra de la inmoralidad por las almas de nuestros hijos, de nuestros nietos, hermanos, en la guerra en contra de la iglesia, hermanos, nosotros podemos levantarnos todos los días y respirar y estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido sostenernos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él no solo ha prometido sostenernos, sino que Él ha prometido justificarnos. Mira lo que dice Judas: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Ahora esto es increíble. Presentaros sin mancha delante de su gloria. Vamos a atravesar en esta vida, hermanos, un mundo hostil, lleno de pecado, luchando en contra, hermanos, de nuestra propia naturaleza carnal, siendo tentados por el mundo, siendo hostigados por el diablo, hermanos. Y al final de los finales, Dios se la va a arreglar para presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Al final de los finales existe una garantía. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Su justicia es nuestra y nuestro pecado fue suyo y Él lo llevó en la cruz. Y rechaza los ataques del enemigo que traen vergüenza a tu mente y a tu corazón. Es una mentira del diablo. El Señor es poderoso para presentarte sin mancha. Sin mancha. Oh, qué gran salvación. Qué gran Salvador. Sin mancha y sin arruga, delante de aquel cuyos ojos conocen todo. No es de que el Señor ya se haya puesto viejito y que sea un abuelito que ya no vea el pecado, hermanos. No, es el mismo Dios que sus ojos son como llama de fuego. Y con esos ojos que son como llama de fuego, hermanos, va a posar sus ojos sobre nosotros en aquel día y nos va a encontrar sin mancha. Mis vergüenzas cubiertas por la sangre de Cristo. Mis pecados cubiertos por la sangre de Cristo. Mis desnudeces cubiertas por la sangre de Cristo. Todas cubiertas por la justicia que es en Cristo Jesús. Peleamos la batalla, hermanos, y somos, como dice el himno, sumérgeme, soldados del camino, con la armadura desgastada. ¿Cuántas veces se sienten ustedes con la armadura desgastada que dicen: Señor, ya, Señor, ayúdame porque ya no puedo?
Pero yo te digo, no habrá golpe, no habrá mancha, no habrá herida, no habrá lágrima que tu Señor no recoja, no sane y no cubra, porque el Señor es el Dios Todopoderoso y lo ha prometido hacer. Estaremos sin mancha delante de su presencia. Es más, ya estamos sin mancha delante de su presencia. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Mas en tercer lugar, Él ha prometido satisfacernos. Él es poderoso para guardarnos sin caer, para presentarnos sin mancha delante de su gloria, hermanos, y presentarnos delante de esa gloria con gran alegría. Porque estamos hablando de guerra, estamos hablando de contender. Pero déjame decirte que alegría trae al corazón pertenecer al reino de Dios. El Señor, hermanos, no solo salva y justifica, sino también satisface. En Él hay deleite, en Él hay placer, en Él hay plenitud de gozo. ¿Cuántos anhelan verle cara a cara acá? ¿Verdad? Lo estábamos cantando, ¿verdad? Estábamos hablando con David acerca de esto. ¿Cuántos anhelan ver cara a cara al Señor? Hay una película famosa que está basada en una canción que se llama Puedo Imaginarme. ¿Has oído esa canción? Puedo Imaginarme, que habla de nuestra primera reacción al ver a Cristo Jesús. Y la canción dice: yo no sé qué yo voy a hacer. No sé si me voy a tirar a sus pies, si voy a danzar de alegría. No sé lo que voy a hacer. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es de que aquel día, hermanos, vamos a estar delante de Él y habrá gozo, habrá placer. Todos nuestros deseos, hermanos, van a quedar, hermanos, satisfechos al ver al Hijo de Dios. Y no seremos como Isaías, que vio, hermanos, la visión del Señor y cayó temblando y dijo: ay de mí, que soy inmundo y mis ojos han contemplado a Dios. No seremos, hermanos, como Daniel, que se le puso un ángel a la par, hermanos, y se dio, hermanos, un desmayo. Y el ángel tuvo que venir y levantar a Daniel y le dijo: ponte de pie, tranquilo, que yo soy siervo como tú. No seremos como Juan, hermanos, también desfalleciendo con temor y temblor delante de la santidad de Dios. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tenemos un Dios que ha prometido presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Y aquel, hermanos, aquel día va a tener, hermanos, ese común denominador. Vamos a estar felices y alegres. Así que hacemos una pregunta final: ¿cuál es la respuesta del alma ante un Dios tan grande? ¿Cuál es la respuesta del alma? Yo te pregunto eso. ¿Cuál es la respuesta del alma? ¿Qué podemos hacer ante un Dios tan grande, hermanos? Que en medio, hermanos, de peligros tan terribles ha prometido sostenernos, ha prometido justificarnos, ha prometido, hermanos, llevarnos a un lugar de alegría y de gozo. ¿Cuál es la respuesta del alma? Bueno, la respuesta del alma es: lo vamos a adorar. Lo vamos a adorar, hermanos, porque ¿qué otra cosa podemos hacer sino adorar al Señor, celebrar al Señor, al único digno de toda adoración? Y así termina, hermanos, el libro de Judas. Termina en adoración al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, a Él sea imperio y potencia, a Él por todos los siglos. Amén. Así que hoy celebramos la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Es la suma de todos sus atributos. La suma de todos sus atributos. A mí me gusta hacer esto en grupos pequeños y empiezo a decir: empecemos a enumerar los atributos del Señor, ¿verdad? Y alguien viene y dice: fidelidad, amor, grandeza, belleza, majestad, paciencia, compasión, dulzura, poder, justicia, santidad. Y nos quedamos viendo la cara y decimos: aquí podemos estar un par de horas. Pero la gloria del Señor encierra todas esas cosas, la suma de sus atributos. Por eso cuando venimos acá
nos olvidamos de nuestros problemas, hacemos a un lado por un momento nuestras enfermedades. ¿Y qué hacemos? Levantamos nuestras manos y damos la gloria a aquel, hermanos, que se merece toda adoración. En Apocalipsis 5 habla de esa adoración. Y habla de alguien que está sentado en el trono. Y habla de 4 seres que están a la par. Y luego habla de 24 ancianos. Y luego habla de que empiezan a venir ángeles. Y luego todos empiezan a cantar a una sola voz. Y todos se saben el himno. Y el himno dice que digno es el Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Y empiezan ellos a cantar. Y empiezan a adorar la santidad de Dios. Y el día de hoy, en la 6500 del Southwest y la 97 Avenida. Esa es la dirección de acá, ¿no? 6500 Southwest y la 97 Avenida. Nosotros tenemos la oportunidad, ¿sabes de qué? De unirnos a ese coro. De unirnos a ese coro y decir: Señor, nosotros también te vamos a adorar, Señor, porque eres grande, porque eres misericordioso, porque eres majestuoso. Celebramos su majestad. Contemplamos con los ojos de la fe la belleza de los atributos de nuestro Dios, su grandeza, su divinidad, y le adoramos. Celebramos su autoridad, porque aquí dice: sea gloria, majestad, imperio, potencia. Que esa autoridad, reconocemos la autoridad de aquel que es el único Señor y Salvador, y lo adoramos con los ángeles del cielo. Esto nos lleva a un par de reflexiones. La primera es esta: al contemplar la autoridad de Dios, hermanos, el Señor ha descorrido el velo un poquito acerca de su belleza, su autoridad, su potencia, para rescatarnos, para ayudarnos. Al contemplar la gloria de Dios, su majestad y su autoridad, yo no sé si tú, pero yo me siento arrepentido. Arrepentido de mis rebeliones, de las veces que yo me he querido autopastorear y decir: no, yo puedo, Señor, quédate tú ahí. Las veces que he decidido ser el capitán de mi propio bote, cuando tengo un Dios como este, hermanos, que está diciéndome: yo voy a pelear por ti, yo te voy a levantar. Entonces, el día de hoy, el Señor está hablando a tu corazón y está trayendo arrepentimiento a tu corazón. ¿Por qué? Porque has sido desobediente y rebelde. El Señor está con sus oídos abiertos y Él está aquí presto para perdonar, porque ese es el Dios que tenemos. Al combatir por nuestra fe y en la lucha, hermanos, no es una lucha fácil. A veces el enemigo nos engaña. A veces nuestros propios corazones nos mienten. Y a veces, hermanos, pecamos. Es más, con más frecuencia de la que quisiéramos admitir, pecamos. ¿Qué vamos a hacer al pecar? Yo te sugiero que hagamos todos juntos esto. Corramos a refugiarnos en el Señor. Corramos a refugiarnos en el Señor, nuestro Dios, en donde nosotros encontraremos hoy perdón y socorro. No te escondas, no busques otra manera de limpiar cuando el Señor ha dicho: yo soy el que puedo y soy capaz de presentarte delante de mi trono sin mancha. El tener un vistazo celestial de aquel que es a quien servimos, nuestros corazones se llenan de esperanza y expectativa. El Señor dijo al terminar la revelación bíblica, dijo unas palabras y le dice a la iglesia: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. ¿Y la iglesia qué responde? Amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que mientras el Señor viene, hermanos, contendamos por la fe
y adoremos al Señor con todo el corazón. ¿Por qué pueden nuestros corazones descansar confiados en Dios en medio de una guerra espiritual en donde los enemigos de nuestra fe buscan destruirnos? ¿Por qué podemos descansar confiados? Porque tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido guardarnos sin caer. Tenemos un Dios todopoderoso que ha prometido limpiar nuestras heridas y cubrir nuestras vergüenzas y desnudeces. Y tenemos un Dios y Padre celestial que ha prometido presentarnos delante de su presencia un día con alegría. Amén.